Hola, muy buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este módulo número 3 del curso Riego en un contexto de cambio climático que estamos realizando en el marco del programa CNR Transferencia Tecnológica para la Adaptación al Cambio Climático en Áreas Vulnerables de las regiones de Atacama y Coquimbo. En este módulo vamos a tratar temas de riego intrapredial, fundamentalmente con el profesor Leoncio Martínez. Hoy vamos a revisar nuestra primera sesión que corresponde a la temática de optimización de riego gravitacional. Profesor Leoncio, le doy el pase. Puede dar inicio a su presentación. Buenos días. Buen día, Lilian. Buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase de hoy día. Primero que nada voy a compartir la pantalla. Les pido que me digan si se ve bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Ok, correcto. Gracias. Perfecto. Bueno, lo que vamos a hablar hoy día va a ser optimización de sistemas de riego gravitacionales. El temario va a ser los componentes de un sistema de riego gravitacional, diferentes tipos de riego gravitacionales, características y principios básicos, tiempo de riego y lámina de agua infiltrar, formas de mejorar la eficiencia, tablas de recomendaciones y sugerencias, frecuencia de riego y disponibilidad de agua. El esquema de un riego superficial es como lo muestra esta figura, donde tenemos una fuente de agua que puede ser el río, puede ser un embalse, un acumulador comunitario, etc. Desde ahí el agua por un canal abierto llega a nuestra unidad de riego, que aquí está señalado con un recuadro rojo, pasando por distintas estructuras. El agua que ha quedado en el potrero, que ha infiltrado, es la diferencia del agua que ha ingresado al potrero, que aquí lo he señalado con una flecha de color verde, y la salida, porque siempre hay un escurrimiento superficial. Entonces, la eficiencia de aplicación del agua es de todo el agua que yo he aplicado, cuánta de ella ha quedado almacenada en la zona de raíces. Los sistemas de riego gravitacionales hay varios. El más básico es el riego por tendido. Están los surcos, pueden ser surcos rectos, que se utilizan fundamentalmente en suelos con baja pendiente, surcos en contorno, que se utilizan en laderas, surcos taqueados en suelos que tienen prácticamente pendiente cero y tienen muy baja velocidad de infiltración, puede ser riego por trazas y riego por bordes. Aquí hay fotos de cada uno de los sistemas de riego que apoyan lo que les he comentado. Las características de los sistemas de riego gravitacionales podrían ser las siguientes. El agua avanza por efecto de la gravedad y en contacto con el suelo infiltra, fundamentalmente por la acción de la gravedad y secundariamente por la diferencia de potencial mático producto del suelo con bajo contenido de humedad. En general, los sistemas de riego gravitacionales son de baja eficiencia de aplicación. Generalmente, solo el 30 al 50% del agua que yo he utilizado para el riego queda almacenada en la zona de raíces. Se requieren de caudales elevados durante la operación. Son baratos de implementar en comparación a los sistemas de riego presurizados y no requieren una mano de obra capacitada. Los principios básicos es que el agua infiltra principalmente por la fuerza de gravedad. La velocidad de infiltración cambia con el tiempo. En un principio es muy alta y luego disminuye hasta alcanzar valores relativamente estables. La velocidad de infiltración es dependiente de las condiciones del suelo, como la textura, la estructura, la compactación, etc.
Cada suelo tiene sus propias características de infiltración, las cuales hay que medir. Aquí voy a utilizar un gráfico que es bastante básico, pero que a muchos de ustedes les va a ayudar a mostrar estas ideas a los agricultores. Bueno, se inicia el riego y el agua ingresa, en este caso, a un surco. En la medida que transcurre el tiempo, va avanzando el agua, pero a su vez también va infiltrando. Yo he señalado con esta línea blanca el límite inferior de la zona de raíces. Cuando el agua ha alcanzado el final del potrero, el tiempo de riego en la cabecera es equivalente a todo el tiempo que ha demorado el agua en avanzar. Por lo tanto, aquí ha infiltrado más agua que en el frente de mojamiento. Y después de transcurrido un cierto tiempo, para humedecer totalmente la zona de raíces al final de la unidad de riego, se requiere un tiempo extra. Y en ese tiempo extra se va a producir percolación profunda en gran parte del recorrido del surco. Esto sería el volumen de agua almacenado en la zona de raíces y el escurrimiento superficial. La combinación de todos estos factores es la que nos determina la eficiencia del riego. La infiltración es el proceso hidrológico por el cual el agua ingresa al suelo a través de la superficie. El agua está sobre el suelo y ingresa al perfil. En el riego superficial, la superficie es el suelo cultivado. La primera definición es una definición general utilizable para todos los procesos hidrológicos, pero en la agricultura, el suelo cultivado es el medio que nos interesa. Y los factores que afectan la infiltración son las características del agua y su origen. Es importante la calidad del agua porque, por ejemplo, aguas que traen muchos sólidos en suspensión, aguas turbias, tienen partículas muy finas que podrían sellar los microporos que se encuentran en la superficie y de esa forma disminuir la velocidad de infiltración. También tiene que ver el origen de las aguas. Hay aguas que son muy salinas, por ejemplo, con alto contenido de sodio, un alto relación de absorción de sodio y en ese caso los coloides del suelo se van a dilatar y afectando la infiltración. Tiene que ver también las características del suelo, como la distribución y el tamaño de los poros, la textura y la estructura del suelo, también si hay vegetación, materia orgánica y actividad biológica. La tasa de infiltración es función del tiempo y la ecuación que la describe de mejor forma, hay varias, pero para nosotros es la de Kostiakov-Lewis, donde aquí está el tiempo. Acá está la velocidad de infiltración expresada en centímetros por hora y aquí está la infiltración acumulada. Lo que yo mido en terreno cuando hago una prueba de infiltración para determinar las características del suelo es una prueba de infiltración acumulada y a partir de alguna fórmula matemática yo puedo transformarla en una ecuación de velocidad de infiltración. Lo que nos muestra el programa que les mostré la clase pasada de Spa Hydrology, lo que me muestra es esta porción de la velocidad de infiltración, cuando esta ya prácticamente se ha estabilizado en el tiempo. Bueno, la velocidad de infiltración hay que medirla. Hay dos técnicas, la de los surcos infiltrómetros, que se utiliza fundamentalmente en riego por surcos, y los cilindros infiltrómetros, que se usan en riego por bordes y riego por taza. Y bueno, después les voy a comentar que prácticamente esto nadie lo hace acá en la zona, porque el riego superficial tiene una importancia muy baja en comparación a los sistemas de riego localizado, que son más eficientes, y por lo tanto nosotros debemos procurar tender a esos sistemas de riego.
Y para comprender un poco lo que es la velocidad de infiltración y la infiltración acumulada, yo puedo colocar una lámina de agua sobre el suelo y a un tiempo de 10, que pueden ser 10 minutos, va a infiltrar a una cierta profundidad. En la medida que el tiempo aumenta, la infiltración también lo va a hacer, pero no al mismo ritmo que lo hacía inicialmente. Por lo tanto, aquí va a infiltrar un poco más, pero no hay una relación lineal entre un T igual 10 y un T igual 100. Posiblemente a un T igual 250 ha infiltrado un poco más, y a un T 500 va a infiltrar un poco más, pero no es lineal el proceso de infiltración. Eso indica que cuando yo estoy regando, aquí el tiempo que ha permanecido el agua sobre la cabecera del surco o el borde es mucho mayor que la que se registra al final. Por lo tanto, aquí se producen diferencias en la altura de agua infiltrada. Bueno, para lograr que al final del surco o al borde se logre humedecer hasta la profundidad que yo deseo, debo aplicar un tiempo de riego mayor. Y durante todo ese tiempo se va a producir eh, escurrimiento superficial. Bueno, existen técnicas para hacer todo este proceso más eficiente y eso es lo que vamos a conversar. Una práctica muy común es cortar el agua de acceso al surco una vez que el agua ha alcanzado el final de él. Por lo tanto, en esta porción, la última, hay una menor humedad disponible para el cultivo y en esta porción el rendimiento va a ser menor. Uno lo ve claramente en, en siembras de maíz, donde siempre la cola de la unidad de riego presenta menor crecimiento. Bueno, esto es esto que hay acá, cortar el agua cuando el agua ha llegado al final, es una práctica muy común que tiene sus efectos negativos y es el menor rendimiento en esta área del potero. Y es obvio que no deberíamos hacerlo, pero después vamos a ver que en nuestra zona no están las condiciones como para que este sistema de riego sea ampliamente difundido y es por ello que no hay trabajos de divulgación que, que pongan control a esta situación. ¿Cómo mejorar la eficiencia del riego? Bueno, una es disminuir el tiempo que demore el agua en alcanzar el final de la unidad de riego. O sea, yo pongo el agua al inicio de la unidad y, y, y trabajo con un caudal tal que me permita que el agua alcance rápidamente el final del surco. Una vez que ha ocurrido esto, disminuir el escurrimiento superficial o eliminarlo. ¿Cómo lo disminuyo? Reduciendo el canal, el caudal, de manera de que el agua que entra esté en equilibrio con el agua que está infiltrando. También se puede recuperar el escurrimiento superficial. Suelos con pendiente uniforme. Se requiere, para que la infiltración sea uniforme, que la pendiente del suelo sea pareja, por lo tanto se requiere nivelar los suelos. Debe haber facilidad para manejar el agua al interior del predio, bodrero. Eso significa que deben haber estructuras que nos permitan controlar el agua de buena forma y disponer de todo el agua que yo voy a requerir conforme a la demanda. Si todo este proceso me requiere un cierto volumen de agua y yo no lo tengo, es probable que el riego vaya a ser de mala calidad. La disminución del escurrimiento superficial en surcos se utiliza un caudal elevado al principio, hasta que el agua llegue al final de la unidad. Y luego
se disminuye el caudal a la mitad o menos hasta cumplir con todo el tiempo de riego. Bueno, esto no se puede hacer a pala. Se debe disponer de algún sistema que permita hacerlo con facilidad y uniformidad. Bueno, y ahí entra en el trabajo de sifones, espitas. Bueno, en un suelo agrícola no puedo usar, o sea, tiene que haber un cierto límite en los caudales máximos. ¿Por qué? Porque caudales elevados me van a producir erosión del suelo. Y suelo que se va no va a ser recuperable. Existe una fórmula empírica, y existen tablas de recomendaciones, existen pruebas de campo, y, y un comentario, desde que llegué a la región en el año 1986, esto solo lo he visto en línea en la unidad de la PEPA de La Serena. Y es porque a mí me correspondió trabajar en este aspecto, y en un comienzo hicimos esfuerzos en este sentido, pero esos esfuerzos no se vieron reflejados en la adopción de estas tecnologías por los agricultores locales. También se pueden recuperar los derrames superficiales. En la parte más baja del predio se hace un pequeño estanque donde se colectan todos los derrames del lugar. Y con una bomba de mucho caudal y baja presión, el volumen de agua recuperado se reenvía nuevamente a un lugar de mayor cota. Y esa agua podría servir para regar otra unidad de riego de menor tamaño. Esto en Estados Unidos se ve mucho, porque en una cierta parte del país el riego superficial está muy difundido y nunca va a competir con los sistemas de riego localizados, porque son áreas donde el suelo es muy plano, tienen abundante agua disponible para regar, y en ese sentido la escasez de agua no es un incentivo para que el agricultor eh, tenga, sea, tenga la necesidad de hacer inversiones realmente grandes en cambiar a sistemas de riego presurizados. Para lograr cero escurrimiento superficial, ahí se han diseñado los sistemas de riego por bordes y el riego por tazas. El riego por bordes es muy utilizado en cultivos de cobertura densa, como cereales, empastadas, y el riego por tazas es una variación del riego por bordes adaptado a suelos que tienen muy baja velocidad de infiltración, suelos arcillosos, donde por lo mejor para lograr eh, infiltrar una lámina de 30, 40 milímetros, se requieren tiempos de riego 7, 8 horas. Bueno, en ese caso se requiere riego por taza. Se requieren de suelos nivelados al interior de la unidad de riego. Tiene que haber prácticamente cero pendiente en forma transversal. Se requieren caudales elevados, del orden de 30 litros por segundo por borde o taza. Cada vez que yo lleno uno de estos bordes necesito caudales de 30 litros por segundo. Si voy a regar 3 en forma simultánea, requiero 90 litros por segundo, y eso es mucha agua. Nosotros no estamos acostumbrados a manejar esos volúmenes. Y estos métodos de riego, estos dos en particular, no son utilizados en nuestra región no son utilizados. Puede que alguien lo haya implementado en su campo, pero eso constituye una rareza. ¿Y por qué es una rareza? Porque nosotros no tenemos suelos planos, no tenemos suelos profundos como para nivelarlos, y no disponemos de estos tremendos caudales. Bueno, para lograr un uniforme avance del agua se requieren pendientes uniformes, y para eso hay que entrar a nivelar suelo. Se utiliza maquinaria pesada, se utilizan técnicas láser para lograr pendientes uniformes,
con el menor volumen de suelo movido en este caso, es necesario un estudio topográfico previo al acceso a la nivelación para poder diseñarlo. Complementario al estudio topográfico también se debe realizar un estudio de suelo. La nivelación no resulta en suelos con poca profundidad como los que estamos acostumbrados a trabajar nosotros. Bueno, el manejo del agua al interior del predio se requiere de acequias, ojalá sean revestidas porque el agua alcanza velocidades que son no menores y eso produce mucha erosión. Deben haber estructuras de control de manera que en forma muy fácil uno pueda derivar el agua dentro de distintos sectores del predio. Se pueden usar sifones o espitas para abastecer el agua desde la acequia cabecera a la unidad de riego. También se pueden usar mangas de polietileno como acequia de cabecera o tuberías de PVC de baja presión con unas pequeñas compuertitas para permitir el regular el agua de ingreso al surco y después el caudal reducido de manera a lograr un equilibrio entre el agua que ingresa y el agua que infiltra. Tiene que haber también una disponibilidad de agua conforme a la demanda. El usuario recibe el agua cuando la requiere. Eso significa que si yo durante la temporada pienso sacar el cultivo con 8 riegos, en principio a lo mejor debo regar bastante, bastante con una frecuencia muy alta, pero esto se va a ir ampliando. Pero yo no gano nada con planificar de esa forma en los tiempos de riego, siendo que la mayoría de las juntas de vigilancia me entregan el agua por sistema de turno. A usted le corresponde turnos cada 3 días o cada una semana, o le corresponde turno de las 3 de la mañana a las 7 de la mañana. O sea, se hace muy difícil planificar los sistemas de riego gravitacionales de esa forma. Aquellos usuarios que tienen pozos, también, ellos sí pueden manejar la planificación del riego conforme a sus necesidades, puesto que ellos tienen facilidades para manejar la entrega del agua. Y esto es bastante importante porque durante el proceso se pueden ahorrar 2 o 3 riegos en la temporada y eso es costo y menor erosión. Recomendaciones para incrementar la eficiencia. Existen tablas de largos máximos y caudales en función de la textura y pendiente del suelo. Esta información ha sido generada considerando aspectos de infiltración, avances de agua y las pendientes. En nuestra zona no hay condiciones naturales para el uso masivo de estas tecnologías de irrigación, pero si algunos agricultores la pueden utilizar. Es altamente probable que utilizando la información de estas tablas se logren aumentar la eficiencia del riego. Bueno, yo voy a subir a la plataforma donde aparecen descritas estas tablas en mayor detalle y no voy a entrar en mayor detalle salvo mostrar 2. La primera, que es longitudes máximas de surco en función de la pendiente del terreno, el caudal recomendado, el máximo caudal recomendado, distintas texturas y largos distintas texturas y la lámina de agua infiltrada. Si yo quiero infiltrar 75 milímetros o quiero infiltrar 150 milímetros. Y estos serían los largos máximos de surcos. Más o menos así son las tablas que yo les acabo de mencionar, o como estas, donde aparecen frentes de mojamiento. Esto es típico de un suelo de textura gruesa, esto es típico de un suelo de textura pesada, y en función de la textura superficial hay distintas recomendaciones de separación de surco. La frecuencia de riego. Bueno, ¿cada cuánto tiempo yo debo regar? Bueno,
hay que pensar que debo regar cuando se ha agotado un determinado porcentaje de la humedad aprovechable del suelo. Eso es porque la humedad del suelo va entre la capacidad de retención de humedad va entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Si yo espero que el cultivo, que el suelo esté a punto de marchitez permanente para efectuar el nuevo riego, obviamente ya he perdido el cultivo, ya he afectado el rendimiento y debo regar mucho antes que se haya alcanzado ese valor crítico. Y ese valor va a depender de la susceptibilidad del cultivo al déficit hídrico. Es posiblemente que en cultivos de hoja, por ejemplo, lechuga, apio, ese porcentaje de humedad sea alrededor del 30%. Cuando se haya agotado el 30% de la humedad aprovechable, yo voy a efectuar un nuevo riego. Es conocido, ese término es conocido como PWR. Si yo, por ejemplo, tengo alfalfa, que tiene una buena profundidad de regamiento, a lo mejor puedo regar cuando se haya agotado el 50% de la humedad aprovechable. Bueno, ¿cuándo se logra eso? Bueno, hay que usar algún tipo de instrumento y los tensiómetros son adecuados para determinar el momento de regar. El tensiómetro en el fondo es un vacuómetro y aquí va marcando cuánto es la tensión del agua en el suelo, la energía con la que el agua está retenida. Cuando los valores son cercanos a cero, quiere decir que el suelo está húmedo, pero cuando se ha logrado un cierto valor crítico, yo debo efectuar el riego. Bueno, y ese valor crítico va a depender de la textura y de la susceptibilidad del cultivo al estrés hídrico. Yo puedo tener aquí una unidad de riego y este instrumento yo lo tengo que instalar no en la cabecera, porque la cabecera no va a ser representativo de la calidad del riego. Tampoco lo debe ser la cola. Debo instalarlo más o menos a 2/3 de la longitud de la unidad de riego. A esa distancia desde la cabecera va a ser el punto ideal que me va a reflejar la humedad promedio, la humedad promedio de este potrero, y ese me va a indicar el momento adecuado para regar. Existen otros instrumentos como bloques de resistencia, sondas FDR o sondas PDR. Para este tipo de sistema de riego es fundamental instrumentación. Y para riego localizado no es tan importante. ¿De cuánta agua dispongo? Bueno, lo que me asigna la Junta de Vigilancia o la Asociación de Canalistas es en base a los derechos que yo tengo del predio. Y este valor constituye una base teórica que hay que utilizarla como referencia, pero no es un volumen exacto, ya que el reparto presenta múltiples interferencias, digámoslo de alguna forma. Por lo tanto, es ideal medir el caudal de entrada en forma continua y se puede utilizar una canoa foradora, se puede utilizar un vertedero, o también se puede utilizar un volumen control, que sería un acumulador nocturno, donde nosotros deberíamos de determinar una curva, volumen almacenado, altura desde el fondo. Bueno, el uso de un estanque para medir el volumen de agua recibido durante el turno. Se requiere que haya un mapa topográfico del estanque. Tiene que haber una curva, volumen, altura o volumen altura modificada. Ya voy a explicar qué significa eso. Aquí tengo el estanque. Yo puedo medir tomando como cero el fondo del estanque, o puedo tomar como referencia el borde del estanque. A eso me refiero como volumen, altura de agua modificada. Aquí existe una tabla y, por ejemplo, cuando la diferencia de
de altura entre este punto y aquí son 5 centímetros, pueden ser 1.600 metros cúbicos almacenados. Y en la medida que empieza a bajar el nivel del estanque, va a variar el volumen almacenado. Ahora, si yo tomo la hora y la medida en que se encontraba el nivel del agua al momento de iniciar la llenada del estanque y el punto final, yo por diferencias de valores puedo estimar el volumen que ha ingresado al estanque, y si conozco el tiempo puedo llegar a conocer el caudal promedio. Y en este caso el nivel de error es muy bajo, muy bajo. Siempre que este trabajo se haya hecho con bastante precisión. Y algunos comentarios finales: los sistemas de riego gravitacionales son de baja eficiencia en el uso del agua, un aspecto crítico en la agricultura del norte de Chile. O sea, no tenemos mucha agua y por eso estos sistemas no son masificados. Después está que existe una reducida superficie apta para estos sistemas de riego. Esos son suelos relativamente de baja pendiente, suelos relativamente profundos que puedan permitir algún grado de nivelación. Y los caudales de entrega también son restrictivos. Nunca vamos a usar caudales muy grandes. INEA no ha trabajado estos sistemas de riego gravitacionales desde el año 1985, dando prioridad a los sistemas de riego presurizados. Aquí hay algunas fotos que yo he recolectado y se puede ver que hay un proceso erosivo bastante grande en todos aquellos suelos que se riegan por métodos gravitacionales, debido a que las pendientes generalmente son muy fuertes. Cuando nosotros vemos un suelo que está planito, ese planito significa que por lo menos tiene entre un 1 y un 2% de pendiente. Cuando ustedes vayan a las tablas, van a ver que los suelos máximos, las pendientes máximas permitidas son del orden del 2%, y aquí en nuestra zona estamos partiendo de 2%. Bueno, un resumen de lo que yo les he conversado en esta presentación. Aquí están. He hablado de los componentes, de diferentes tipos de riego gravitacionales, los principios básicos, la lámina de agua infiltrar, formas de mejorar la eficiencia, tales recomendaciones, frecuencia de riego y disponibilidad de agua. Y aquí hay una foto de un parrón en el Valle del Elqui, regado por sistemas de riego gravitacionales, y se puede ver que aquí la erosión es tremenda, tremenda. ¿Por qué el agricultor no ha implementado un sistema de riego presurizado en este caso? La respuesta no la tengo. Puede que sea que no tenga dinero, puede ser que no sabe cómo postular el ley de riego. Los factores son muchos, pero yo entiendo que deberíamos en este caso, de usar un sistema de riego localizado y no un sistema de riego gravitacional. Bueno, ahora voy a pasar a responder preguntas de ustedes y después vamos a ir a un ejercicio práctico. Les agradecemos enormemente haber participado en esta sesión número 1 del módulo 3, en este caso riego intrapredial, con el profesor Leoncio Martínez. Hoy día tuvimos optimización de sistemas de riego gravitacionales y mañana es turno del riego tecnificado. Nuevamente nos encontramos con el profesor Leoncio a las 9 de la mañana. Muchas gracias por su participación. Nos vemos mañana entonces. Que estén bien. Igual, chao, chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.